Le dejamos en manos de Orniel Ramírez, este gran comunicador, talentosísimo representante de este canal y de otros medios nacionales, líder de opinión de la República Dominicana, y junto a él estarán Katy Durán, don Agustín Cortés, que estará en escena, y Francisco Paniagua. No abuse de los muchachos, Orniel. Trátemelo bien, que ese es mi equipo. Hoy voy a ser moderador, nada más. Por favor, por favor. Vamos a ver unos cortes que tiene el amigo Gregory desde el Congreso y bajamos directo con Orniel y este equipo que cerrará este espacio en la mañana de hoy. En todo el territorio nacional. En términos macroeconómicos y otros tipos de informes. Hoy veis el caso para el que no asistir sería un mal mensaje y un acto de falta de tolerancia. Pero ustedes una consulta. El tema de la ley, de los bomberos, las alcaldías para esta nueva legislatura, quizás no dejen permitir el proyecto. Es que estamos contribuyendo a los bomberos con un tema de segmentación de la municipalidad. ¿Por qué se opone? Y el tema es, no nos oponemos, es que estamos en favor de que hayan más recursos para los bomberos, pero no quitándose las alcaldías. Históricamente las alcaldías no han podido resolver el problema de los bomberos. Porque no se nos ha cumplido con el presupuesto que establece la ley. Entonces, si nos damos más recursos, vamos a poder entregar más recursos a todos nuestros dependientes. No es un tema de segregar los bomberos, no es un tema de vincularlos o segregarlos, es un tema de que se cumpla con lo que establece la ley, entregando los recursos que establece, ¿verdad?, la ley. No es un tema de... Nosotros estamos a favor de que los bomberos sigan creciendo, que se desarrollen, de poder tener más recursos para poder hacer más. ¿Por qué antes del proyecto de ley del gobierno en el último año? ¿Qué puntos se exhiben en materia de municipalidad? Bueno, lo primero es que cuando usted ve lo que ha hecho, la vinculación que hemos podido lograr desde la municipalidad con el gobierno central, es materia de consulta a nivel internacional. Ya Puerto Rico, Panamá, Costa Rica han estado por aquí ponderando y destacando cómo nosotros hemos vinculado una agenda de gobierno central con la municipalidad. Y aunque seguimos luchando por conquistar mayores recursos y aportes a la municipalidad, nos sentimos satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora. Mayor presupuesto, mayor respeto, mayor integración, presupuesto de obras importantes vinculado con una agenda municipal y una agenda del gobierno central. A la Procuraduría General de la República, que es el órgano que tiene que investigar el caso. La policía en términos de seguridad. También, pero el hecho de que el ministerio diga que insta a organismos que hagan la investigación, pareciera que no tienen competencia para. ¿Quién? El Ministerio Interior de Policía. No, que el Ministerio de Policía no investiga. Estamos diciendo, pidiendo a las autoridades que son los que tienen la capacidad de investigar, que lo hagan. ¿Quiénes son? La Procuraduría General de la República y la Policía Nacional. Ministro, la subvención para los bomberos, ¿qué pasa con Marisa Pérez, el cuerpo de bomberos de San Pedro? En materia de seguridad, ministro, en sentido general, en materia de seguridad, ¿qué se tiene que exhibir? En materia de seguridad, ¿qué se tiene que exhibir? Continúa la queja de los ciudadanos. Cuando se habla de bomberos en la República Dominicana, sea un gobierno que puede exhibir grandes logros en materia de bomberos, somos nosotros. ¿Pero qué pasa con Perdón, déjame explicarle. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Policía, había cuerpos de bomberos que recibían 60.000 pesos en el año. Hoy todos reciben por lo menos 500.000 pesos en el año. Segundo, le hemos dado el mejor seguro del mercado a los bomberos. Le hemos dado seguro de vida al bombero. Le hemos dado seguro de accidentes. Le estamos pagando un salario mínimo de 15.000 pesos a un bombero que ganaba 1.000 pesos. En materia de seguridad, todavía continúa la queja principalmente en la capital dominicana. 15.000 pesos como salario mínimo a un bombero. Le estamos dando 500 teléfonos, 500 computadoras, internet en los cuerpos de bomberos de la República Dominicana. Es decir, si hay alguien que puede hablar de bomberos en la República Dominicana, somos nosotros el Ministerio de Policía. Ministro, Pero yo no le puedo decir de un caso particular. Mire, ese es un conflicto, a lo mejor personal entre ellos. Como uno de los fracasos del gobierno en términos de la oposición sigue criticando políticamente para el RNN, de seguridad. Que tiene que cada uno se hace una reunión, pero los logros de seguridad. Responda eso, por favor. Los logros en seguridad. Mire, hemos articulado la lucha contra el crimen en la República Dominicana como nunca antes se había hecho. Comenzamos la reforma policial con el policía, dignificando la vida del policía. Hoy tenemos nosotros el mejor centro de formación policial de América Latina. Hemos cambiado el currículo de formación policial. Hemos hecho un acuerdo con 13 universidades
Hemos tomado los primeros 3.000 policías con el nuevo currículum de formación policial, mejorando sus capacidades. Es decir, en lo que tiene que ver con la reforma policial y la lucha contra el crimen, nunca antes ningún gobierno había podido lograr éxito como lo hemos logrado nosotros en 3 años. La oposición dice que no tiene nada que hacer en materia de pasa, más de 30 familias. A mí me extraña porque no creo que se registre algún residencial que en la ciudad dure más de 30 días sin energía. Tiene una deuda de casi $1 millón de pesos. Pues mire, yo ahora mismo cuando termine le voy a dar mi teléfono para que usted me vea, pero no lo registro. Que habló con ellos, pero no lo registro. El comportamiento en el último año. Bueno, el tema de la alta tarifa y la electricidad es un tema recurrente en cualquier empresa de distribución y de servicios, no solo de la República Dominicana, y es algo que siempre ha estado. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta administración? Que nosotros atendemos los casos y le buscamos alguna solución. Lo importante ahora es escuchar la rendición de cuentas del presidente, un presidente que va a mostrar números importantes, y en términos de lo que tiene que ver con la electricidad, los indicadores están ahí. Nosotros, en términos de la comparación con los cuatrenios anteriores, hemos abastecido más energía que nunca. Eliminamos lo que es la gestión de la demanda, que eran los apagones programados que daban los gobiernos anteriores, y ahora simplemente estamos trabajando y enfocando para reducir esa pérdida que históricamente han existido y que de una u otra forma han sido enfocadas de una manera inadecuada, porque a veces cuando se habla de las pérdidas de las distribuidoras se quiere como endilgar que es un tema de la distribuidora. Le digo que en términos macroeconómicos y otros tipos de informes. Hoy veis el caso para el que no asistir sería un mal mensaje y un acto de falta de tolerancia. Pero ustedes no por continuar en esta transmisión especial de Voz Media Network, Canal 85, y a través de nuestro periódico, nuestro canal de YouTube. Es un privilegio compartir con todos ustedes y que hayan elegido esta plataforma con la finalidad de tener su punto de vista de qué ha sucedido con el discurso del señor presidente Luis Abinader. Y a esta hora nos acompaña Katy Durán, dama inteligente y preciosa, para que no digan que soy... sobre todas las cosas. ¿Verdad? Gracias a Francisco Paniagua y al profesor Agustín Cortés. Gracias. Diferentes panorámicas, generaciones, visiones de lo que ha sucedido con el presidente de la República el día de hoy. Rendición de cuentas 2024. Quiero empezar, lógicamente, por la dama. El presidente de la República, dentro de las cosas que conversó, habló acerca de la reforma policial. Ha sido llevada y traída. Yo he dicho que, con todo y uno tener muchos puntos de vista, había que iniciar el proceso de la reforma. Sin embargo, el presidente, en el juego de palabras que utiliza hoy, da como resultado de que el tema de la reforma no ha sido exitoso, porque dice que cueste lo que cueste, la va a tratar de llevar adelante, lo que significa que la reforma no ha avanzado como él pensaba o como ellos habían planificado. Katy, tu visión de la reforma policial. Mira, mi visión de la reforma policial realmente es muy pírrica en el desarrollo que ha tenido este tiempo el gobierno. Realmente hemos visto cómo la seguridad ciudadana cada vez va de mal en peor. Hemos visto cómo la reforma policial está como en un estancamiento. Realmente no ha avanzado en nada. Yo no veo... el presidente menciona uno de los datos, por ejemplo, es el aumento de salario que han tenido los policías, que es un punto positivo. Es un punto positivo, pero eso es un punto. Sí. ¿Cuántos puntos tiene la reforma policial? Comencemos con la educación a los policías. Seguimos en la misma. ¿Tú crees que lo que se ha invertido, por ejemplo, con la construcción de aquel centro en la zona norte del país, donde se reentrena y se entrena a los policías, ¿tú crees que no ha surtido el efecto que se espera? No ha surtido el efecto que se espera, porque de hecho, si tú ves cada vez que te encuentras con esas situaciones en la calle, con nuestros policías, con nuestros ciudadanos, ¿qué tú encuentras? Las mismas acciones. Tienen las mismas acciones abruptas, no se miden las consecuencias, y tenemos una policía que todavía cree que estamos en aquellos tiempos cuando los rangos eran los que establecían el orden. Don Agustín Cortés. Oriel, quiero agregar ahí
El hecho de que tenemos una infraestructura de los destacamentos a nivel nacional que deja mucho que desear de verdad. Ese es un problema, es un mal de fondo. Yo no sé a qué se debe que la infraestructura policial a nivel nacional como que, no sé, a nadie le importa. Y entonces tú te encuentras con destacamentos en Herrera, por ejemplo, o en Los Minas, que tienen 2 habitaciones. 2 habitaciones en donde está todo el personal junto con los policías destacados en esos espacios para impartir justicia o para tomar cartas en situaciones tan difíciles como el enfrentamiento de 2 grupos pandilleros en una comunidad. ¿Dónde tú llevas ese grupo de personas para levantarles un expediente, para consignar ese expediente dentro de la estructura policial, si tú no tienes un destacamento en condiciones para eso? Vi el ejemplo y se lo pregunté a una persona vinculada a Interior y Policía y a la misma Policía Nacional también, que por qué se daba el hecho de que los destacamentos, la infraestructura departamental, ¿verdad?, a nivel nacional de la policía, bueno, pues está tan destartalada. Dicen ellos que aparentemente hay personas interesadas en que esa infraestructura siga manejándose desde ese punto de vista. ¿Y qué tiene que ver esto con esa reforma policial? Es vital, porque tú no puedes tener 50, 30 policías en un destacamento asignado para cumplir una misión y que ellos no tengan dónde ingresar al baño. No tengan un baño instalado en ese lugar, una oficina adecuada para ellos administrar todo el proceso de justicia. O sea, que la dignificación y esa reforma que usted entiende que debe darse tiene que empezar por los planteles donde están los destacamentos policiales. Claro, y eso significa comunicación también, infraestructura informática, comunicarle a las demás dependencias, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí en Herrera? ¿Qué pasó en Los Minas? ¿Qué pasó en Pedernales? Del 1 al 100, su evaluación sobre la reforma policial en números. Yo entiendo que en este momento está en un número 3. En un número de 10. Uy, está bajito. Está bajito. Don Francisco Paniagua, ¿qué usted opina de la reforma policial que el presidente ha dado datos a lo largo y ancho de sus 3 años? Miren, yo creo que cuando nosotros analizamos reformas, tenemos que tener en cuenta que los procesos de gestación del concepto reforma no es para verlo a corto plazo. Las reformas hablan más de un cambio de pensamiento que de la estructuralidad propia de las instituciones. Y con la policía implica más que con cualquier otro tipo de reforma. Y paso a explicarme. Si usted dice vamos a reformar el sistema judicial, usted puede hablar de cosas que generan mejoras inmediatas, porque ahí usted no tiene tantos escollos culturales como lo va a encontrar en la policía. Es decir, nosotros podemos llegar a un consenso de que la policía tiene un pensamiento hasta trujillista. Entonces, cuando tú hablas de reforma, más de lo tangible, tú tienes que trabajar en la forma en que esa policía que tú encontraste pasa a un nuevo pensamiento. Cuando el presidente de la República esboza el logro del aumento salarial en los policías, lo más importante de eso no es precisamente al policía actual. A ese con todo y nuevo salario hay que cambiarle la mentalidad. Sí, no podemos creer, por ejemplo, que un policía que se le aumentó el salario un 20%, después del 25% va a salir con un nuevo pensamiento a la calle. No, porque ese policía fue formado y concebido sobre una idea. Ahora, ¿qué logra el aumento salarial en la Policía Nacional? La motivación a un ciudadano que piensa diferente, que tiene una formación diferente, a ingresar a las filas de la policía. Eso te dice a ti que en un proceso de tiempo tú verás un cambio notable en el ejercicio de ese oficial. Hay logros que se pueden medir ahora y la mayoría de los logros se van a medir en el futuro. Claro está. Quienes hacen reforma no pueden estar trabajando en función de lo popular. Porque si a ti saliendo al parqueo viene un antisocial y te atraca, a ti no hay quien te explique de reforma futura. Tú eres víctima del momento, tú quieres cambios y quieres resultados actuales. Pero así como en el tránsito hubo reforma y cambio de pensamiento por allá del 96 hasta ahora, ¿cuándo comenzamos nosotros a valorar los túneles y elevados? Cuando llegaron las soluciones. Años después, mientras los hoyos estaban hechos y la 27 era un entaponamiento,
nosotros nunca pudimos reconocer la visión moderna de quien inició ese proceso. Una pregunta, Francisco. ¿Tú no crees que quizás el mismo presidente fue víctima del populismo político cuando en el año 20 prometió que en 6 meses se iba a resolver el tema de la delincuencia y el tema policial? ¿Tú no crees que él quizás estaba pecando de no conocer bien el tema y ya cuando entró dijo, oh, ¿y este problema es así? Sí, realmente eso siempre pasa con los mandatarios. Nosotros recordamos a Leonel Fernández decir que el tema energético se iba a terminar en menos de un año, por allá por 1996, y estamos en el 2024 y todavía tenemos déficit, todavía tenemos deuda. Los mandatarios tienden a creer que sí, que yo sí tengo la voluntad. Y cuando llegan y se encuentran el escollo, dicen, no, pero esto no es tan fácil como yo creía. Entonces vienen los que sí saben del tema y te dicen, presidente O'Neill, mire, vamos con suave porque eso no era como usted creía. Ahí hay unos generales enraizados con 20, 30 años en el generalato dominicano que de ahí incluso, y doy un saltito, ¿por qué los asesores son internacionales? Se ha criticado mucho eso. Si usted pone un asesor dominicano, que hay gente con calidad para hacerlo, se contamina el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una aldea pequeña. ¿Y dónde está la gran oposición a la reforma policial? ¿Es adentro? No es afuera, es adentro de la Policía Nacional. ¿Y tú no crees, Francisco, a propósito de eso de los asesores internacionales, y no solo a Francisco, a todos le abro la pregunta? Recientemente el gobierno duró 3 años con un asesor, el señor Pepe Vila, que era conocido en el exterior supuestamente como un gurú de la seguridad. Sin embargo, de repente, sin explicaciones, sin razones, deja la reforma por mitad o por a mediano, a 25%, no se sabe ni siquiera el avance de la reforma, se va y ahora hay otro asesor. Viendo eso en términos exactos, ¿no es una derrota del gobierno del presidente el hecho de que su principal asesor durante 3 años de la reforma policial se vaya, deje el tema en banda y ahora venga otra gente con otro libro? Yo creo que no. Y le voy a explicar y vuelvo al punto de lo que es una reforma. Una reforma es un proceso de ajuste y ensayo. Es que una reforma no podemos concebirla sobre la base de la varita mágica, el que trajo la varita mágica. Porque tú acabas de decir, el presidente dijo, en 6 meses resolvemos un tema, y cuando llegó dijo, no, es una reforma lo que hay que hacer. Y ha comenzado entonces a hacer los procesos de desmonte de cosas y de instauración de otras cosas que nos van a llevar al punto ideal. Cuando se le criticó, por ejemplo, el tema del hotel para la universidad, para el entrenamiento de los policías, ¿qué se criticó? El costo y lo momentáneo del hotel. El presidente ya anunció la construcción de la universidad, pero había que resolver en el momento. Un proceso de reforma es ajuste, ensayo, ajuste, ensayo. Usted tiene que ir ajustando en el camino lo que va encontrando. Pero eso no es improvisación, y lo que va resolviendo. Francisco, porque ajuste y ensayo parecería como que tú no tenías un plan. Sí. Eso es como que un ingeniero va a construir una casa, tumba una pared, sube otra, tumba una pared, sube... No, tú tienes un plan y tú dices claro, lo que va. Claro, Nel. Por ejemplo, y vamos a utilizar la similitud con la construcción. Yo recuerdo que cuando comenzaron a hacer los túneles, había un plan. Y aparecía una roca que no estaba concebida y había que restaurar el plan y desviar el curso porque esa roca que no se había visto apareció. O el tratamiento a un nivel de tierra, a un tipo de terreno en un cierto nivel, el plan original era una cosa y cuando llegamos encontramos un nivel de saturación de agua y tuvimos que desviarlo y tuvimos que hacer otra cosa. Hasta en los planes más científicos tú te topas con escollo que no tenías planificado. Entonces, ¿tú crees que sí existía un plan para la reforma policial? Y hubo que ajustarlo. ¿Por qué hubo que ajustarlo? Porque quizás Pepe Vila sí era el tipo de conocimiento para eso. Ahora, ya es de conocimiento público que el problema con Pepe Vila era una actitud que incluso llegó un momento donde respetó un escenario donde estaba el presidente de la República. Entonces tú llegas y tú dices, bueno, O'Neill es el comunicador ideal para este set. Es el tipo con el bagaje para hacerlo. Pero de repente nos topamos con que O'Neill es un poquito malcriado, O'Neill tiene una actitud poco armoniosa. No podemos hacer fracasar el set porque por miedo a decir no era el indicado porque no teníamos previsto tal cosa. ¿Fue el presidente que lo quitó o fue que él se fue?
Lo que pasa es que en el mundo moderno de la política ya las renuncias son elegantes. Sí, sí. Es decir, ya aquí no se andan destituyendo gente. Son solicitadas. Sí, claro, ya ese es el nuevo mundo de la política. Aquí incluso estábamos retrasados porque nosotros veíamos en países desarrollados que decían, se le solicitó la renuncia al ministro. Aquí no, aquí era una destitución pura y simple y eso era incluso un atropello a la forma de Estado. Pero evidentemente que no fue que él se quiso ir. Katy Durán. Yo pienso que de alguna forma estamos Pepe Vila y el problema de la reforma. Yo pienso que de alguna forma estamos acomodando mucho y no es más que... Da tu opinión, di lo que tú quieras, no te apures. No es más que algo Francisco está defendiendo su posición, dime lo que tú piensas. Yo pienso exactamente lo que tú decías. Eso es ensayo, ajuste, ensayo y avance. Eso es incapacidad. Para mí eso es incapacidad. ¿O improvisación? ¿Cuál de las dos? Incapacidad e improvisación. ¿Por qué? Porque tú no improvisas si estás capacitado. Si tú estás capacitado, tú no improvisas. Tú vas a hacer un proyecto, como tú mismo señalabas. Tú vas a crear un proyecto y tú vas a ir en base a. Ciertamente van a haber escollos que tú te vas a encontrar. Pero dentro de una planificación, tú debes prever los escollos que se te pueden presentar. Yo pienso que el presidente de la República... todo el mundo sabe mis posiciones críticas, sobre todo con el tema de la seguridad ciudadana. Miren que nos hemos detenido un ratito en esto, porque a veces creo que Luis Abinader en el 16 y en el 20, el candidato, fue atrapado en la inexperiencia política y en su buena fe con el tema policial. El tema policial, Francisco dice, la reforma, esto es así, esto es allá. Yo pienso que eso es un tema mucho más profundo de allí. Tiene que ver con el impacto de la pobreza y la marginalidad. En el año 2011, nosotros hicimos un estudio para la UNICEF respecto a la situación de pobreza en la República Dominicana y cómo impactaba desde el tema de los embarazos hasta la criminalidad. Y le entregamos a las autoridades en ese momento, que no hicieron nada con esa vaina, no le importó ese estudio de un año, y luego se lo entregamos a Danilo en el gobierno, y luego se lo hicimos llegar a Abinader en el gobierno, porque todos los mandatarios entienden que el tema de las reformas policiales, comprar pistola, macana, aumentar el salario... Por la visión y el pensamiento, Niel. Y eso es una tontería de marca mayor, porque el tema de la reforma policial tiene que ver con su gente, con reformar el pensamiento de la sociedad, incluso no es de un policía. Eso, señores, nosotros visitamos Costa Rica para analizar el proceso. Y en Costa Rica, que es el país con mayor nivel de seguridad en Hispanoamérica, no se dice Latinoamérica, porque nosotros no hablamos latín, hablamos español, en Hispanoamérica, y Costa Rica, a mí me llama la atención lo siguiente. ¿Por qué hay tan bajos índices de inseguridad en Costa Rica? ¿Por qué los policías no andan con una ametralladora como aquí, con una pistola, siempre dispuestos a matarse con otro? Bueno, tiene que ver con que en Costa Rica trabajaron la cultura de la sociedad, no solo para que comenzara a ver los policías de forma adecuada, sino para que la gente tuviese oportunidades. Desde la escuela. Francisco dice, el tema de los salarios es una oportunidad. Eso es cierto. Eso es cierto, incluso ahí te compro tu tesis de que es un impulso a las futuras generaciones, pero hace falta algo más. En Costa Rica le dan 3 sobres cuando usted se inscribe en la policía. Yo soy un nuevo policía, quiero estar ahí, me dan 3 sobres. Un sobre, la universidad de mis hijos. Otro sobre, el préstamo para una casa. Y otro sobre, un seguro por si me pasa algo, mi familia tenga de qué vivir. O sea, Claro. el ser policía constituye una forma correcta de usted vivir. Aquí hay que desmontar el tigueraje policial desde adentro. Ahora, ¿qué ha pasado? Lamentablemente, la visión que se ha tenido, todos los presidentes han fallado en eso. Con lo que significa tener una nueva policía, no es desde dentro de la policía. Olvídense de eso. La reforma con el nuevo que pusieron el colombiano no va a poder resolverlo porque en Colombia no lo han resuelto tampoco. Tiene que ver con la forma de pensar de la sociedad que mientras tú tengas un pasivo de 900,000 jóvenes que ni trabajan ni estudien y cuyo ídolo es un tal Alofoque, va a ser difícil tú competir con crear nuevas posibilidades de criminalización. Entonces, los políticos a veces pecamos de crear escenarios fantasiosos. Ideales.
Señores, ¿cuál es la realidad? La realidad es que aquí hay niñas de 11, 12 años que están pariendo. Esas niñas de 11 y 12 años están procreando futuros delincuentes. Yo decía, usted mata un delincuente hoy, mañana tiene 5 nuevos. Porque es un tema sistémico. Y si usted no decide enfrentarlo, no lo va a resolver. Perdóname, pero Sí, fíjate adelante. que ayer mismo, una noticia trágica, una niña de 14 años apuñala a una de 13 por su pareja. Imagínate. Miren, señores. ¿Qué nivel de conciencia? Para hay? que no nos quedemos ahí en un solo punto, vamos a hacer otra rondita respecto a lo que el presidente consideró hoy en la asamblea. Hablaba acerca del sistema de educación, de sus logros. Ha habido muchísimas críticas respecto a lo que es la educación. Mi apreciación, solo 30 segundos, el presidente tocó un tema que creo que quien se lo puso en el discurso lo quiso fuñir, que fue el tema de los libros. Sí. No hay forma de que nadie explique, ni legalmente, ni conceptualmente, lo que pasó con los libros este año. El ministro de Educación, don Ángel Hernández, debe explicar a la sociedad por qué primero compró libros teniendo libros guardados. Segundo, por qué los libros que compró se los dio a las mismas instituciones donde él era el presidente de las universidades, de la Asociación de Universidades. Tercero, ¿por qué esas universidades le entregan unos libros llenos de faltas ortográficas? A mí me entregaron un estudio, el Observatorio de la UAS, profesor Agustín, y con usted voy a iniciar el tema, donde un solo libro tenía 550 faltas ortográficas. Y yo decía, ¿por qué insistir en defender algo que no salió bien? Yo no sé quién le dijo al presidente, parece que fue un enemigo de él, que colocar esa vaina en su discurso. Eso fue un daño que le hicieron, porque él podía hablar de muchísimas otras cosas. Ahora, hablar de los libros, que ha sido, señores, un hedor, no creo que sea apropiado. Señor... O'Neill, perdón. Señor Cortés, hay un llamado. Olvídense, hablamos de esa gente ahora. Esos tipos lo que están. Oye, los funcionarios hoy no deben hablar. Claro, porque si el presidente es el que va a hablar y va a hablar de los logros, ¿qué es lo que ellos buscan floreteando y tratando de tapar? No. Usted es más importante, don Agustín. Adelante. Gracias, O'Neill. No, yo considero que realmente ese tema dentro del discurso presidencial no fue la mejor decisión de la parte educativa, porque es un hecho fundamental que él tenía que referirse al concepto de educación y como tiene que referirse al concepto salud y otros temas que también son vitales. Pero esa parte es bastante grave porque cuando llega el ministro actual, Ángel Hernández, él encuentra una cantidad de libros ahí que pueden ser utilizables. Yo no soy partidario de que un conjunto de obras concebidas por un grupo de gente que tiene cierta capacidad intelectual, que conoce la realidad de la educación dominicana, que están almacenados en un lugar, yo llegue como ministro y decida que esos materiales no son importantes. ¿Por qué? Bueno, porque tengo intenciones de que se impriman otros o de que lleven el sello mío. Pero eso no puede ser el punto de vista de un ministro que sabe que está administrando recursos del Estado dominicano que no son de él, que no son de su familia, que son del pueblo dominicano. Eso duele mucho. Realmente cuando él tomó la decisión de que esos libros no sirven, de que ese libro no se deben utilizar, a mí y creo que también a la población en sentido general, le pesó mucho, le dolió mucho, porque es una decisión fundamental en términos económicos, en términos operativos. ¿Qué hizo el ministro? Distribuir en las universidades dominicanas el diseño de nuevos textos. Bien, magnífico. Yo creo que la repartición de esa responsabilidad es importante. Ahora, ¿quién supervisó dentro del ministerio, fuera del ministerio, que esos ejemplares fueran correctamente diseñados y que no presentaran faltas ortográficas dentro de su estructura, dentro de sus contenidos? Aparentemente nadie, porque todos aparecían con faltas ortográficas graves. Cuando decimos graves y elementales, es que son faltas ortográficas sencillas. Entonces no es posible que tú, diseñando con un grupo de intelectuales del país, libros que van a ser utilizados por las clases educativas dominicanas, los profesores y los alumnos, puedan presentar faltas ortográficas elementales. Francisco Paniagua, ¿tiene excusa el tema de la presentación
de los libros de texto? Mira, yo creo que el grave problema no es ni siquiera precisamente el tema de los libros de texto. Y es que yo creo que el grave problema en el cambio de la administración en el Ministerio de Educación fue que el nuevo ministro entendió que su rol no era hacer las reparaciones del lugar con las críticas que se le había hecho al exministro, sino que él entendió que su trabajo era atropellar el nombre y la gestión del ministro anterior. Y hizo un trabajo de insubordinación, incluso maltrató congresistas, hizo un sinnúmero de cosas que no eran precisamente el rol. Ahora, yo creo que circunscribirnos solamente al tema de los libros de texto sería una forma injusta de evaluar la gestión del presidente en términos de educación, porque yo creo que hay logros. Ciertamente, el tema de los libros de texto ha creado muchas dificultades, muchas insatisfacciones, más que por el término propio de cómo se ha manejado, por la poca transparencia de cómo se ha manejado, porque hay muchas confusiones sobre el tema. Pero creo que tenemos que evaluar la educación y la gestión de educación en su contexto. ¿Tú crees que ha avanzado la educación con Luis? Sí, yo creo que sí, y te voy a explicar por qué. Luis Abinader le ha tocado gobernar este país en un contexto bastante difícil, que no fue, por ejemplo, en la bonanza que le tocó gobernar a Danilo Medina y a Leonel Fernández, que gobernaron en un franco crecimiento económico, sin dificultades en el transcurso de su gobierno. Entonces, cuando tú llegas a un gobierno y llegas en medio de la pandemia y llegas, inmediatamente comienzas a liberarte un poco de la pandemia, tenemos una situación global bastante difícil que generó una inflación bastante amplia. Tú tienes que entender que el mantener un sistema educativo estable es un logro en comparación con lo que tú encontraste. Porque el verdadero desarrollo de la educación, el despegue de la educación, debió darse en momentos económicos más favorables y no se hizo. Porque el 4% de la educación solo se utilizó en términos de construcción de escuelas con muchas faltas de transparencia en la compra de terreno, por ejemplo, que han limitado a este gobierno a su accionar. El principal problema al inicio de este gobierno fue que estaban contratados unos terrenos que ya no podían devolverse esos negocios y que no eran totalmente transparentes. ¿Tú no crees que los dos ministros de educación del presidente Abinader, tanto el doctor Furcal como el señor Hernández, el doctor Ángel Hernández, no han reivindicado la bandera de Luis en términos educativos en materia de transparencia? Yo estoy de acuerdo en algo de ese punto, porque Luis ha estado muy por encima de lo que han sido ministros de educación en términos del objetivo que él quiere, de cómo manejar el Estado. Y algo ahí, Oniel, escúchame un momentito, que yo creo que es un aspecto puntual cuando él señala que Luis, el presidente de la República, hizo o ha ayudado bastante en términos de logística en materia de educación, porque él logró directamente el acuerdo con la ADP, que como hemos visto en los últimos 8 meses, bajó las tensiones en el Ministerio de Estado de Educación. Y las tensiones venían de manera muy frontales con el actual ministro y fueron frontales con el ministro anterior. Entonces el presidente de la República se hizo responsable directo de ese problema, lo solucionó, y creo que este ministro debe decir que está nadando en sus aguas, o sea, está tranquilo por esa parte, por ese sector, pero internamente el ministro actual no ha podido enfrentar esas preocupaciones que tiene la familia dominicana, que tiene la educación dominicana, para implementar un proceso educativo de crecimiento en el país. Una pregunta, y ahí abro de nuevo el debate entre todos. Vamos a empezar con Katy, que es la dama que nos adorna entre tantos cactus, esta flor. Yo insisto en que el tema educativo está un poquito manchado
Habrán logros, por supuesto, habrán realizaciones. El presidente duró un tiempo explicando hoy en su discurso lo que había logrado en materia de educación, pero yo creo que tanto la gestión inicial del doctor Roberto Furcal como la del doctor Ángel Hernández han dejado un mal sabor respecto a la real inversión que se debió hacer. Me explico. Yo siempre entendí que el discurso que tenía el PRM en la oposición sobre el 4%, por ejemplo, desde el año 2012 hasta el año 2020, los ministros de Educación de Danilo manejaron 24,000 millones de dólares. Eso es todo lo cuarto del mundo. Que debió construir una visión distinta del sistema educativo. Calidad, cantidad, aula, todo. No pasó eso. Todos entendíamos que a la llegada de Furcal, que fue crítico en la oposición con esta gente, por lo menos íbamos a tener una visión holística de dónde se fueron los cuartos nuestros en manos de esos tigres, empezando por una auditoría de la Cámara de Cuentas. Sin embargo, al llegar Furcal al Ministerio de Educación, pasa lo mismo. ¿Pasa lo mismo en qué sentido? Por ejemplo, nosotros hicimos denuncia después de haber hecho unas investigaciones profundas sobre lo que pasó con las famosas clases por televisión. Yo he dicho aquí de forma clara que si eso se vuelve a investigar, Furcal va preso. Porque las clases por televisión fueron una estafa al Estado dominicano. Y quizá parte de lo que llevó al presidente, digo quizá porque fueron muchas cosas que acumuló Furcal, que llevó a que el presidente le cortara la cabeza a su jefe de campaña. O sea, no podemos obviar lo político y lo institucional. Van de la mano. Quienes administran el Estado son políticos, para que no nos vengamos a hacer los tontos. Ahora bien, cuando llega Ángel Hernández, como dice mi querido Francisco, Ángel Hernández llega sobre la base de entrarle a Furcal, pero ni siquiera en el proceso que dice, mira, ok, llegaste, había corrupción, es verdad, sí, tú la estás enfrentando, pero se supone que tú debes ser distinto. Sin embargo, lo que pasó con los libros y con otras cosas, el presidente destacaba el tema del transporte escolar. El viceministro administrativo que maneja ese tema, como el ministro de Educación, tienen que explicar claramente el tema del transporte escolar, porque de un presupuesto inicial de 200 millones de pesos, que era lo que estaba estipulado en el presupuesto, llegaron a 10,000 millones cuando crearon esa iniciativa, que era buena en principio y que es buena. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esas iniciativas? Que terminan ensuciándose con el oro corruptor. Usted tiene una idea brillante, que los niños más pobres tengan transporte, que eso es buenísimo. Sin embargo, aparece un jodido negocio que termina enturbiando o termina ensuciando lo que era el proceso bonito que se llevaba. Yo pienso que en materia de educación, los dos ministros que el presidente Abinader ha tenido no han interpretado cuál es la visión que él, hasta el día de hoy en su discurso, él volvió y sacó la bandera de la transparencia. Sigue manteniendo. Pero entonces, yo digo, es cuestionable que quienes deberían apoyar, empujar, y lo digo en el Ministerio de Educación porque es el ministerio que maneja más dinero del Estado. Se supone que desde allí las prácticas de transparencia deben verse. Ahora, con dos ministros que sus prácticas han sido seriamente cuestionables, la gente tiene dudas, y yo lo digo, vamos a ver, y con esto le abro a Katy. Uno tiene que tener cuidado en la vida de que tus virtudes no se conviertan en tus defectos. El impulso a la educación es fundamental. Cuando en el año 2011 se decidió cumplir con la ley, en un pacto, cumplir con la ley que decía que había que dar el 4%, porque es la ley que lo dice. Pero hubo que crearle una coerción al presidente para que pudiera cumplir con lo que decía la ley. Ahora, ¿qué pasó? Los presidentes hasta ese momento veían eso como algo hasta cierto punto que no era tan importante. Ilusorio. Cuando llega Danilo y asume esa dirección, ¿qué él ve? Que eso es todo el dinero del mundo. O sea, 4% del Producto Interno Bruto que te daba la oportunidad de tú hacer lo que te diese la gana. Y recuerden que de ahí se construye aquella famosa campaña de la revolución educativa, que más bien era una campaña política. O sea, una campaña con la visión reeleccionista del 16. O sea, parece
que todo el que llega al Ministerio de Educación ve que eso está lleno de cuartos y ahora yo puedo hacer lo que me da mi gana. Y ahora, señores, los ministros de Educación del pasado gobierno, todos querían ser presidentes. Desde que llegaron ahí. Ajá. La fábrica de presidentes se le llegó a llamar al Ministerio de Educación. Entonces, ahora era la oportunidad, y yo lo digo con mucha franqueza, porque se lo he dicho hasta al presidente, creo que quienes ha designado en el Ministerio de Educación no han interpretado para nada Su visión su de visión, educación. ni el tema de su partido. Usted escucha el discurso, el himno del PRM, y el himno habla de la anticorrupción. Entonces, cuando usted ve las prácticas del Ministerio de Educación, el profesor lo decía bonito ahorita, de la emisión del libro. Señores, la misma Ley General de Educación dice que cada 4 años es que debe haber emisión de libros. El año anterior, Furcal había comprado 1.200 millones de pesos de libros. ¿Para qué diablo tú compras más libros? Y estaban guardados. Que no se entregaron. Salió tan mal No se entregaron. que los libros que compras salen con faltas ortográficas. O sea, yo creo que el tema educativo, lo primero que hay que hacer es resolver esos entuertos, esos señalamientos, y de que el Ministerio de Educación se deje de ver como una alcancía que todo el que ponen ahí, me dieron mi año sabático, aquí hago yo lo que me da mi gana. Katy. O'Neill, mira, realmente es un poco difícil decir que era necesario o que era mejor sacar ese punto del discurso, la educación, porque realmente la educación en República Dominicana lo que está es en una crisis. Desde el primer ministro de Educación, que fue Fulcar, él comenzó con los escándalos, con las flores, aquellas famosas orquídeas, ¿recuerdan? Sí, sí. Pero eso es una tontería, yo creo. Eso fue parte de sí. Pero ese fue el inicio La entrada. orquídea era Angelito. Lo duro fueron los 10.000 millones de la clase por televisión. Esa fue la entrada. Entonces, los 10.000 millones de la clase a través de la televisión, que fue una vulgar estafa, y se puede decir a boca llena, eso fue una vulgar estafa. Hasta ahora no hubo ningún avance en la educación de los niños, de las escuelas. Todavía hay escuelas, sí, hay muchas construcciones, sin embargo todavía hay niños recibiendo clase en un patio de una escuela que se está cayendo. Todavía la escuela Fray Ramón Pané de los Jardines no acaba de ser terminada. Y esa escuela estaba empezada cuando entró el gobierno. O sea, tenemos 3 años y tanto en esto. Entonces, otra cosa. ¿Qué vamos a decir de todos esos millones de pesos en los libros de texto que estábamos hablando? Entonces, llega Fulcar, que dicho sea de paso, O'Neill, te puedo decir que ¿qué es lo que se dice del Ministerio de Educación? Ese fue el premio del jefe de campaña de Abinader. Ese fue el premio para él. O sea, a él se le premió su trabajo de jefe de campaña con el Ministerio de Educación. Y como decías ahorita, casi siempre los ministros de Educación salen con un proyecto presidencial. Pero hay que hacer un paréntesis ahí, porque de justicia cabe decir que Roberto Fulcar, en el último gobierno de su partido, fue subsecretario de Estado de Educación, acompañando a quien en el momento era la secretaria de Estado de Educación, que fue doña Milagros Ortiz Bosch. Y el caso mismo del actual ministro fue también viceministro en ese gobierno también. Fue su secretario de Estado. Cuando asume ahora el ministerio, es asesor presidencial en materia de educación. Entonces, lo que pasa es que no tenía no es lo mismo tú estar fuera que tú tener el mando en la mano. ¿Qué es lo que quiero corregir, Katy? Es el punto de que los partidos tienen perfiles en cada departamento. No es un premio al jefe de campaña, es que el perfil, ahí habían 2 grandes perfiles para el Ministerio de Educación, Rafael Santos y el caso de Roberto Fulcar. ¿Por qué? Porque tú no vas a llevar, y que se ha puesto de moda esto de mover profesionales de un sitio para otro, pero lo lógico es que tú no vas a llevar a un sitio con tanto nivel gremial a un ingeniero cuando tú tienes perfiles que ya conocieron esa institución, aunque fuera desde una Secretaría de Estado en que haya pasado tanto tiempo. Yo creo que en términos docentes la designación de Fulcar era buena. Era correcto. Que el desarrollo y el desempeño no haya sido el que se esperaba, son otros 500. De hecho, yo pensaba que él tenía un verdadero plan de cambiar. Señores, para que yo no quiero... En el proceso de campaña,
Furcal y yo hasta éramos amiguitos. Después que él comenzó a hacer diablura, yo tuve que denunciarlo y ya no éramos amiguitos, porque aquí la gente se pone guapo con eso, pero a mí me da igual. Y los planes que él presentaba en términos educativos eran revolucionarios. Yo decía, eso está bien. Porque hay que decirlo, ¿qué pasa? Y ese es el gran problema institucional que nosotros tenemos. Cuando la gente llega a cualquier ministerio, se vuelve loco. ¿Cuál es el problema? 400 lambones, 200 secretarias, 500 asesores que le hacen entender que usted es un semidios. Roberto. No es lo mismo que tú seas subsecretario. Realmente él tenía el perfil para hacerlo. No es lo mismo que tú seas subsecretario a que tú vengas a ser el secretario de Educación, donde bien decía, tú ves esta cartera y todo lo ven como una bóveda. Sí, pero hay una cosa, por ejemplo. Y a él se le subió todo a la cabeza. En 1996, cuando Leonel llega al gobierno, Cristina Lizardo pasa a ser la secretaria de Estado de Educación y no tenía la experiencia. Cuando llega Danilo Medina te trae a Carlos Amarante Baré, que viene de Migración, y te lo pone en el Ministerio de Educación. Que no es educador. No es educador para nada. Navarro, de ser arquitecto y con una posición diplomática, te lo lleva al Ministerio de Educación. Antes secretario del ayuntamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia en los perfiles, Katy? Porque quiero insistir en el punto del premio. No fue un premio, era el del mejor perfil para el puesto. No, y yo te En el PRM no había nadie con una experiencia de ese ministerio como la tenía Roberto Furcal. Y puedo confirmar que Aparte sí, de que la es campaña. así. Es Lo verdad, malo es- pero el tema es que realmente él lo vio como un premio. Ahora, eso ya es eso otra es así. cosa. Una cosa es la visión que él le haya impregnado, que fue incorrecta, lógicamente, por eso no está ahí. Y otra cosa es cuando llegó, si podía o no cambiar el ministerio. Pero lo mismo decimos de Ángel Hernández, que tiene, por ejemplo, una experiencia en educación, tanto en lo privado como en lo público. ¿Y qué decimos? Decimos, él fue con la visión incorrecta, Bueno. porque la visión no era, éntrale a toda la gestión de Roberto, desmonta todo Claro. Y Perder perder tiempo, ese retrasar Y per- recursos. todo lo que conllevó esa visión Y que errada. déjame decirte. Quizá era la visión que él quería, mi querido Francisco, No, porque sí, quizás pero es errada. yo te mantengo entretenido. Furcal se robó educación y yo haciendo negocio, haciendo diálogo. Bueno, pero Que, bueno, por cierto, y él es errada de todas formas. notificó a unos periodistas, compañeros míos, el señor Hernández, porque es un intolerante cuando hacen críticas de él. Bueno, te voy Pero a nada. No, y el comportamiento con los diputados lo dijo en Lo digo aquella todo. ocasión. Sin embargo, te puedo decir que la designación del señor Ángel, a mí me pareció correcta en el momento. Yo dije, bueno, este señor viene con otra visión, yo le veía un perfil un poco más serio, por así decirlo. Señores, Sin Tiene, embargo, perfil tiene, para que pero- no nos quedemos pero aquí, después de porque ahí- el presidente duró 2 horas y no fue nada más de salud y de de educación. educación. Señores, el presidente hablaba acerca de la situación del sistema de salud y de los hospitales que se supone que entregará, que están en proceso, la gestión hospitalaria a través del Servicio Nacional de Salud, su visión de lo que el presidente dice y de lo La que se realidad. vive en las calles. Don Agustín, empezamos con usted. Bueno, yo entiendo que el sistema de salud ha recibido una inyección de infraestructura hospitalaria a nivel nacional. Yo creo que eso es tangible, está ahí, y mucha gente lo vive en los campos, lo vive en los sectores y lo ha externado públicamente. La construcción de hospitales a nivel nacional yo creo que fue un tema de campaña, inclusive en una ocasión el señor presidente de la República, siendo candidato, creo que se encontró con una situación muy difícil en Dajabón, en un momento en que iba a entregar un hospital de campaña a esa comunidad para enfrentar una situación que tenían ellos en términos de atención básica, primaria en salud, y entonces se comprometió aún más en campaña a tratar de cambiar el sistema sanitario dominicano. Yo creo que está dentro de esa perspectiva, pero noto que hay un grupo de funcionarios que real y efectivamente, empezando por el director nacional de salud, el doctor Mario Lama, que hizo una campaña efectiva a favor de la propuesta de Luis Abinader como candidato, desde la estación en la cual él estaba permanentemente participando,
Pero en la práctica, en la objetividad, yo creo que el doctor Mario Lama le ha faltado voluntad política para conjurar muchos males del sistema educativo dominicano. Yo creo que la verdadera revolución de este gobierno, aparte de turismo y otras áreas más que son fundamentales, esenciales, debe hacerle al señor presidente de la República en materia de salud pública. Don Francisco Paniagua, su visión del sistema de salud, lo que el presidente dice. Yo creo que muy competitivamente con el tema de turismo, el gran logro del gobierno de Luis Abinader tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Y es que salud fue el primer gran enfrentamiento del gobierno a la llegada al poder. Y que nosotros seamos modelo de gestión en cuanto a pandemia, dice claro que salimos con el pie de adelante en el tema de salud. Y lo que se ha venido desarrollando de ahí en lo adelante es una mejora constante. Primero, por la cantidad de centros construidos. Y segundo, por la combinación de la visión de territorio que tiene el presidente de la República. ¿Por qué? Porque no es solamente que se construyen nuevos hospitales, es que se está llevando a la zona más empobrecida del país. Porque aquí por un tema electoral se había concentrado la gestión y la administración de salud en el Gran Santo Domingo, porque siempre se andan buscando los votos y los gobiernos siempre actúan en función de los votos. Y Luis, que tenía la oportunidad de reelegirse, inmediatamente llegó al poder y que al tener esa oportunidad siempre hubo un plan de reelección, se arriesgó porque hizo sus mayores apuestas en la zona que menos votos tiene en el país, en la región sur. Sí. Pero fue responsable y dijo, bueno, ahí es que está el mayor índice de pobreza. Vamos a entrar a la región sur y vamos entonces a desarrollar el sistema de salud allá. Y cuando tú oyes, por ejemplo, el caso de los 583 centros de atención primaria y, señores, sin lugar a duda, la gestión de SENASA, que es indiscutible el desarrollo de esa institución y la gestión del señor Jacín ha sido modélica en toda la historia del Seguro Nacional de Salud. Eso no lo puede discutir nadie. La cobertura ampliada incluso a la urbe de Estados Unidos, llegándole al dominicano en el exterior, eso es algo, es un logro tangible y que yo entiendo que no tiene oposición. Pero para el futuro te deja planteado un hospital oncológico en el sur, ya licitado, lo que quiere decir que con vocación de hacerse, de comenzar a construirse antes que salga este gobierno. Te habla del hospital infantil en Asua y te habla del traumatológico en Barahona. Te está diciendo que sigue apostando al desarrollo de salud. El traumatológico, también el infantil y el oncológico. 3 puntos sumamente neurales. A eso nada más le falta el tema de un diabético. ¿Tú crees que él no ha hecho, tú crees que esas promesas de esos 3 hospitales que se propone el presidente parece realizar, que dice que está ya en toda la fase de avance, está dentro de los proyectos que encontraron en los 56 hospitales intervenidos en el gobierno de Danilo, o esos son proyectos nuevos? En estos 3, casi 4 años, él se ha concentrado en terminar esos 56 hospitales, o él le ha puesto su mano nueva a hospitales que no estaban en proyectos. Yo te voy a decir, O'Neill, que otro de los grandes riesgos de Luis Abinader, sobre todo en un contexto electoral que le permitía reelegirse, es darle continuidad al Estado. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Se la jugó con eso. Sí, sí. En una cultura de dejo a media talla lo que el otro tenía. Claro, claro. Y me invento un proyecto nuevo para ponerle mi nombre. Eso lo podemos ver en todos los discursos políticos de los presidentes cuando asumen la dirección del Estado Dominicano desde el año 66 en adelante. No vamos a poner a Juan Bosch en ese caso. Pero eso está enseñando la cédula, profesor. Le va a contar los números. Del 66 al presente, todos los presidentes se han quejado de eso, de que el que ha venido detrás de ellos no ha dado continuidad
a las obras que dejaron a medio tallo. Pero ustedes recuerdan la escena que hubo en la ciudad de la Salud, donde el presidente corrigió públicamente a la actual senadora del distrito y tuvo el valor y la decencia de decir, no, yo encontré esto un tanto por ciento y lo estamos terminando. Sí, el presidente no ha tenido miedo a reconocer que muchas de las obras que ha inaugurado hay que aplaudirlo. Yo quisiera vienen construidas de gobiernos anteriores. Dentro de eso, Francisco, yo quisiera que conversáramos así como tú dices. ¿Y qué tal de las ARS y la AFP y cómo está el sistema del seguro de salud? ¿Cómo va el presidente con su compromiso de la seguridad de la salud al ciudadano? Eso tú hablas de la ley. Sí. Eso no es un problema del gobierno, Katy. Pero yo te voy a decir algo. ¿Quién es el que debe mediar todo? Sí, sí, no, pero los poderes del Estado hay que respetarlos. Si lo que hay es una ley divididos aquí. Es que si lo que hay, Francisco, háblale con sinceridad. Está muy bien, pero yo te voy a hacer El presidente del Senado hoy, por ejemplo, parecía más un activista atrás del presidente que el presidente del Senado. Es un contexto electoral. Es un contexto electoral y tenemos que ver cuál. No puede ser un contexto electoral porque estamos hablando de la Asamblea Nacional donde no se está hablando de electoralidad. Está muy bien, O'Neill. Tanto el presidente actual del Senado, el señor Ricardo de los Santos, como el señor Eduardo Estrella parecían asistentes de Luis más que presidente del Senado. Sí, o sea, la división del Estado después que nosotros comenzamos a hacer Suiza, todo eso es discutible. Ahora, hace 4 años, cuando éramos República Dominicana, todo eso pasaba y era normal. Tú no puedes justificar un mal con otro, porque entonces te ves como activista político. Si hace 4 años estaba mal, y ahora también está mal. Bueno, pues está bien. Se supone. Asumamos que sí, que está mal. Se supone que el gobierno dominicano y el Congreso, que son poderes distintos, tienen que agarrar. El presidente del Senado, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, no pueden ser serviles de ningún presidente. Te voy a poner un caso que le crearon un problema a Luis. Por eso. Ley 124. ¿Cómo es posible que aquí se gaste tanto dinero en asesor, en congresista, en vaina, en esto, en lo otro, y hayan llevado al presidente? Y ahí yo nunca he defendido al presidente Abinader, pero ahí lo tengo que defender, porque si tú no eres abogado y tú tienes a un asesor que es el consultor jurídico, y tienes al presidente del Senado y de la Cámara de Diputados que tienen 200 asesores legales, ¿cómo tú me vas a traer un proyecto que es ilegal, que es inconstitucional, y después ponerme a mí en aprieto? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque los poderes del Estado no han tenido la facultad de ser verdaderamente independientes. Cuando al diputado Ramón Bueno, presidente de esa comisión, le llamaron la atención, dijo, no, es que eso lo mandaron del Ejecutivo y nosotros lo aprobamos ya. ¿Cómo que lo aprobamos ya? Tú tienes que leerlo y tú como contrapeso, incluso del mismo partido, y yo lo digo no porque esto es Suiza, Tonti Rutinel, quien es diputado del PRM, hace 2 años se paró en el hemiciclo y le dio con todo al ministro de Interior y Policía sobre las prácticas que tenían que ver con la seguridad ciudadana. Un congresista de su propio partido. Lo acabaron, esto, lo otro. Yo tengo el testimonio de que el presidente en su ejercicio democrático lo llamó y le dijo, tú tienes la razón. Pero, porque él es un contrapeso ¿de qué? De que su partido, para que más allá de 2 años, de 3 años, pueda quedarse en el gobierno, si es lo que quiere, tenga la credibilidad. Bien. Pero yo lo quiero tomar ahí en el contrapeso y quiero hacer el símil con la pregunta que hacía Katy sobre la ley de seguridad social, que es -01, porque a veces cuando nosotros tratamos un tema creemos que todos los problemas del país son -24. Esa es -01. La 8701. Y tiene esos males, lo que pasa es que ahora es que están haciendo metástasis, pero tiene esos males desde por ahí. Lo grande es que van a aprobar otro trapo de ley porque no han llamado a vista pública. El Congreso ha hecho un papel ridículo. No ridículo, interesado, porque quienes pagan la campaña electoral de los congresistas y de los presidentes son los dueños de esas ARS y AFP. Y por tanto están manejando ahí el tema. Yo quiero hacer la similitud del contrapeso. ¿Cuál ha sido la posición de la bancada opositora acerca de la ley de seguridad social?
No, nada. ¿Qué ha dicho Nada. el vocero de los diputados del PLD o el vocero de los senadores del PLD o de la Fuerza del Pueblo? ¿Hay alguien que se ha parado? No, Pero no. ¿hay algún periodista de renombre que le haya marchado de frente a la ley? Tampoco. Ajá. Entonces voy a la Interés. ley del DNI. Si Percio Maldonado y 3 o 4 periodistas no asumen el tema, aquí no nos enteramos de eso. No. Dice don Ángel, aprovecharon que la población estaba borracha. Oye. Y yo le digo, Y la oposición ¿y también. dónde estaban los diputados de oposición? Exacto. ¿Sabes cuál es la narrativa que se ha creado? Nos presentaron un proyecto que lo leímos, lo mandamos a comisión y cuando vino de allá para acá vino modificado. Pero es sobre la base de un artículo que se excusan con eso. Cuando nos hemos sentado a analizar la ley, son como 4 o 5 artículos los que no están bien claros. Entonces, yo oigo, por ejemplo, al diputado Rodríguez de Opción Democrática decirme, José Horacio, no engañaron. Por Dios. No engañaron, ese artículo no modificaron, José Horacio, y los otros 3 o 4 que también están criticables. ¿Tú estabas de acuerdo con él? Lo que pasa es que la mecánica de la Cámara de Diputados en la República Dominicana y del Senado es lamentable que nosotros en una democracia representativa tengamos un grupo de borregos que sean los que supuestamente defiendan los intereses del pueblo. Hay muchísimas formas de tú obviar, de estar y no estar, de votar y no votar en la Cámara de Diputados. Eso es interesante, entrar en la temática legislativa, para saber cómo incluso diputados estando y no votando hicieron quórum para que se aprobara la ley. Sí. Yo he dicho... Sí, porque ese es otro tema. Ese es otro tema. Yo me opongo. Debido a... Yo me opongo totalmente a la ley, hago un discurso sabiendo que yo estoy haciendo el quórum para que Claro, Exacto. exactamente, haciendo el se juega eso. Señor, en un minuto, su perspectiva final del discurso. Ya estamos llegando al ocaso de esta transmisión. Nos vamos a comer arroz con habichuela por ahí. Vamos a empezar con el profesor Agustín Cortés, que es el de más edad o el de más experiencia, llamémosle así. Más edad. Profesor, adelante. Yo creo que fue un discurso alentador, importante, de cara al futuro. Yo creo que plantea una nueva forma de hacer política, de tener visión frente a la clase política opositora del país, que yo creo que deja una estela importante de experiencia. Nos muestra o nos mostró a un presidente Abinader, Nobel, en el 2020, pero con mucha experiencia en el 2024. ¿Es cuánto? Don Francisco Paniagua. La puesta en escena del presidente de la República, que hace contraste con los discursos de los candidatos presidenciales de la oposición a no más de una distancia de 7 días, deja claro y definido el liderazgo de la República Dominicana. ¿Quién ahora mismo es el líder nacional de la República? Un discurso enérgico, un discurso vibrante, un discurso patriótico y sobre todas las cosas un discurso que nos muestra muchos logros tangibles y discutibles, como es el caso del turismo. Ya hablábamos del caso de salud. Y aún con todas las nubes que pudieran tener el tema de la educación, pudiéramos ser justos si decimos que es solo en educación básica, porque en la educación técnica, tanto en el ITLA y superior, va bien. el Infotet, como en el caso de la MESID, Sí, va bien. ha hecho un trabajo encomiable e irrefutable, porque las obras están ahí. Pero el punto más importante es lo que yo explicaba, la jugada arriesgada de un presidente que aún siendo candidato ha sido responsable con el tema de dónde invertir en el territorio dominicano. Ha apostado al sur cuando el sur no le representa el mayor impacto electoral, pero ha sido responsable porque sabe que allí están los mayores índices de pobreza. Katy Durán, tu visión final del discurso del presidente. Mira, mi visión final de este discurso es que yo vivía en Dubái. Dubái. Yo vivía en O sea, cuando Dubái. yo venía de camino me llamó la doctora Cruz y me dijo, mira, pregúntale a Abinader que en qué país es que él está. Ya yo no estoy ahí en la... Yo pienso que vivía en Dubái, era una explosión de emociones con todos los sabores en el paladar y ciertamente hay
Me sorprendió que no vi un presidente tan reeleccionista. Yo pensé que iba a ser más reeleccionista en su discurso. Y realmente puedo decir que él se lo dejó al presidente del Senado, que se convirtió en cargabulto de en eso me sorprendió. Yo pensé que iba a haber una exposición más reeleccionista, pero ciertamente mi visión general es de que yo vivo en Dubái. Gracias a todos ustedes, gracias al primer equipo que estuvo con nosotros, don Ángel Acosta, Consuelo Despradil, estuvo Carmen Curiel, estuvo don Joaquín Ricardo, ahora el profesor Agustín Cortés, don Francisco Paniagua y por supuesto la inteligente y bella Katy Durán, que nos ha acompañado en esta transmisión de Voz Media Network. Estará ahí para que ustedes escuchen el parecer de todos desde la mañana hasta ahora, junto con el parecer del presidente. Gracias a todos los que están con nosotros y continúen con la programación de Voz Media Network. Hasta entonces.